sabemos que la salvación se obtiene por un arrepentimiento del pecado para con Dios y una fe personal de corazón en el Señor Jesús, la cual resulta en la regeneración de la persona. Esta salvación es enteramente por gracia y no por obras. Las obras están excluidas, excepto como fruto de la salvación. Hola, soy Israel Ramírez, bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Estamos en la 7ª clase del curso En esto creemos 2 y nuestro tema el día de hoy es la redención. ¿Qué es la redención? A ver, si sabes algo al respecto, ponlo ahí en comentarios. ¿Qué es la redención? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo Jesús nos trajo redención? ¿Y de qué manera nos bendice a nosotros el ser redimidos? Estas son algunas de las preguntas que hoy queremos contestar en la clase y quiero saber quién de ustedes está listo. Si estás listo para entrar de lleno en nuestra clase de la redención, pon ahí en comentarios, estoy listo, estoy listo. Y empezaré diciéndote que la redención en el contexto bíblico implica un acto de liberación o rescate mediante un pago. Esto es importante, mediante un pago, es decir, un acto de liberación o rescate mediante un pago. Ahora, ¿por qué el hombre necesita ser redimido? Escucha. La redención se da en el contexto de que el hombre, al desobedecer a Dios y así pecar, se hace esclavo del pecado. A ver, escribe ahí en los comentarios, esclavo del pecado. En sí, Romanos 6:16 nos dice, ¿acaso no saben que ustedes, que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel al que obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Es decir, amados hermanos, si tú obedeces al pecado y vives para practicarlo, esclavo eres del pecado. Si tú obedeces a Dios y practicas su palabra, esclavo eres de Cristo. Es decir, debes tu obediencia al señorío de Cristo. A ver, ¿de quién son esclavos? Ponlo ahí en comentarios. ¿De quién eres esclavo? ¿Del pecado o de Cristo? Recuérdate que si obedeces al pecado y vives para practicarlo, esclavo eres del pecado. Pero si tú obedeces a Dios y practicas su palabra, esclavo eres de Cristo. ¿De quién eres esclavo tú? Y es que, amados hermanos y amigos, el problema radica en que el hombre puede tener la buena intención de obedecer a Dios, pero encontrarse que no tiene la capacidad para hacerlo. El hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, puede sinceramente tratar de cambiar y buscar lo religioso, para al final sentirse hipócrita, porque no puede hacer lo que Dios pide. Se encuentra con la realidad de que es esclavo del pecado. Recuerde que el hombre desde Adán nace dominado por la desobediencia y el pecado. Está imposibilitado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Ahora vea el 6:17. Pero gracias a Dios que aunque antes eran ¿qué? Esclavos del pecado, ya no se han sometido de corazón, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Así que Pablo hace una comparación en que antes éramos esclavos del pecado porque practicábamos, porque obedecíamos al pecado. Es por eso que entra en contraposición, nos dice que ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Es decir, ahora obedecemos a la palabra de Dios. Te repito, te pregunto otra vez, por ahí en comentarios, ¿de quién eres esclavo? Escucha,
Recuerda que el hombre es preso, esclavo de su naturaleza pecaminosa, de sus temores, de sus resentimientos, de su egoísmo. Escucha, su esclavitud va más allá del pecado abstracto. Es decir, la esclavitud del pecado al hombre involucra la sumisión de su voluntad a las pasiones y deseos egoístas que separan a las personas de Dios y de los demás. Tito 3:3 dice, porque en otro tiempo éramos también nosotros insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a otros. ¿Te das cuenta cómo dice esclavos de concupiscencias, delitos diversos, viviendo en malicia? Éramos esclavos, éramos completamente limitados y atados a comportarnos de maneras aborrecibles y aborreciendo los unos a otros. Amados hermanos, así que la decisión del ser humano de transgredir la directriz divina no solo lo deja separado de Dios, pero también le deja esclavo del pecado, preso de su naturaleza pecaminosa y por su práctica del pecado, escucha, dando autoridad legal a Satanás para oprimirlo y manipularlo. Esto es tremendo. Mira cómo lo dice Efesios 2:2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es decir, no solamente ser esclavo del pecado implica no poder dejar de pecar y la imposibilidad para hacer lo que Dios nos pide, pero esta práctica del pecado le da a Satanás autoridad para manipularnos, para oprimirnos, para usarnos y destruirnos. Por eso la Biblia dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y el pecado le da autoridad a Satanás para hacer eso con el ser humano. El ser humano es esclavo de su pecado con sus consecuencias. Y la realidad, diría yo, la triste realidad es que el hombre es incapaz de liberarse a sí mismo. Escribe allí en comentarios, el hombre es incapaz de autoliberarse. El hombre es incapaz de autoliberarse. Todas sus buenas intenciones, sus métodos de autodominio, sus religiones, sus filosofías y positivismo son insuficientes para liberarlo del poder del pecado y sus consecuencias sobre él. Te lo repito, todas sus buenas intenciones, sus métodos de autodominio, sus religiones, sus filosofías y positivismo son insuficientes para liberarlo del poder del pecado y sus consecuencias sobre él. Escucha. Es ante esta realidad de esclavitud del hombre que debemos entender la maravillosa obra de redención. El amor de Dios en Cristo no solo nos perdona del pecado, sino que nos libera de sus cadenas. Cristo nos liberta. Pon ahí en los comentarios, Cristo nos liberta. Te recuerdo que la redención en el contexto bíblico es o implica un acto de liberación o rescate mediante un pago. Y Cristo nos redime, paga el pago, el costo para liberarnos del pecado y sus consecuencias. Escribe tu primera frase clave. Primera frase clave, redención, liberación y rescate por un pago. Redención, liberación y rescate por un pago. Recuerda esta frase clave, no la pones en los comentarios, la pones en tu cuaderno y le envías para que pueda validarse esta clase y te puedas graduar. Así que primera frase clave, redención, liberación y rescate por un pago.
Escucha, adentrémonos en la redención que nos trae Cristo. La traducción al español de la Nueva Versión Internacional traduce así Efesios 1:7, a manera de que nos introducimos en la redención de Cristo. Dice así Efesios 1:7. En Él, es decir, en Jesús, tenemos la redención que dice, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y quiero que notes que esta versión, la Nueva Versión Internacional, la traducción, dice que tenemos la redención mediante su sangre. Ahora, quiero que veas la traducción Palabra de Dios para Todos del mismo texto. Mira cómo lo traduce la PDT. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Quiero que pongas atención. La traducción PDT dice, pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud. Esta traducción nos da el significado de redención. En otras palabras, la sangre de Jesús nos redimió, es decir, pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud. Eso es en un concentrado la redención de Cristo. Cristo pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado. Es decir, nos redimió. Pon ahí en comentarios, Cristo me redimió. Y mientras lo pones, para ilustrar lo que estamos diciendo, veamos un evento clave en el Antiguo Testamento que ejemplifica la redención. Hablo de la Pascua, allá en Éxodo, donde Dios redime a Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdas el cordero pascual y la sangre en los postes de las puertas? Esto simbolizaba el precio de redención pagado por la liberación de Israel. Éxodo 6:6 habla de las promesas de redención del pueblo de Israel, es decir, de su liberación. Éxodo 6:6 dice de la siguiente manera, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud. Fíjate cómo dice, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Es decir, redimir implica libertar. Redimir implica libertad. Ahí ponle en los comentarios. Redimir implica libertad. Ahora escucha. Vamos a Éxodo 12:13. Porque en Éxodo 12:13 habla del pago para ser liberados. Y Éxodo 12:13 dice así. Pon atención. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. A ver, amados hermanos, según Éxodo 12:13, ¿cuál es la señal en las casas que le serviría a Dios para que la muerte no tocara a los hijos de Israel? ¿Cuál era la señal? Póngale ahí en los comentarios. Póngale en los comentarios. Así es, la sangre. La sangre era la señal, era el pago para que no fueran tocados por la muerte, para que fueran libertados. Dios redimió, es decir, liberó a su pueblo de la muerte y de la esclavitud en Egipto. Ahora, es importante, este punto que sigue es muy importante para mí que lo entiendas. La sangre del Cordero Pascual, ahí en Éxodo, escucha, no fue ofrecida al faraón para que dejara libre al pueblo de Israel. Esto es muy importante. La sangre no fue como una ofrenda a faraón para decir, mira, déjanos salir de la esclavitud. Mira, no nos vayas a matar, aquí está la sangre del cordero. No. La sangre no fue ofrecida a faraón. El sacrificio y la sangre del mismo serviría como señal para que Dios pasara por
arriba, pasar por encima de y no tocara con la muerte al pueblo de Israel. La sangre era una señal para Dios, no una ofrenda para Faraón. Puedes escribir eso, es muy importante. La sangre era una señal para Dios, no una ofrenda para Faraón. Faraón no decidía si se libertaba. Dios libertaba y veía esa sangre como sacrificio para la liberación y para que la muerte no los tocara. Mira cómo lo dice Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, acuérdate, está hablando Dios, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Amados hermanos, a Satanás no se le paga el precio para liberarnos de nuestros pecados. Satanás tiene autoridad sobre el ser humano por el pecado de éste, pero en este sentido se peca contra Dios. A Dios es el que se le debe, no al diablo. Satanás se aprovecha de nuestra deuda con Dios y toma ventaja de esto. La sangre que se dio por pago de nuestros pecados, escucha, se le ofreció al Padre para nuestra redención y perdón de pecados. No se le ofreció a Satanás para que nos dejara libres. Se le ofreció al Padre para nuestra redención. Fue el pago de nuestra libertad y perdón de pecados, y así, por cuanto somos perdonados y limpios por la sangre de Cristo, Satanás no tiene autoridad sobre de nosotros, y lo vas a entender un poco más en lo que sigue de este estudio, por cuanto el pecado ya no está hablando en nuestra contra, sino la sangre de Cristo que nos compró, nos liberó, nos redimió, nos ha perdonado y le ha quitado a Satanás la autoridad que tenía sobre nosotros. Pon aleluya ahí en los comentarios. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, escucha, ya vimos el Éxodo, pero en el Nuevo Testamento se nos revela claramente que Jesucristo por su sangre nos redimió. Escriba ahí en comentarios, Jesús nos redimió. Jesús nos redimió. Nos libró de la deuda y castigo por nuestro pecado, y que de otro modo, escuche, hubiéramos tenido que pagar nosotros con nuestra muerte eterna. Jesús nos redimió, nos libró de la servidumbre y la esclavitud del pecado, pagando el precio de compra de esta libertad que el hombre nunca hubiera podido pagar. Nosotros nunca hubiéramos podido pagar el precio de nuestra libertad, por cuanto todos somos culpables. El que Jesús, amados hermanos, nos redimió, escuche, no solo implica que nos libró del pecado y sus consecuencias, sino que con su sangre nos compró para él. Le pertenecemos. Ponga ahí en comentarios, somos redimidos, le pertenecemos. Y somos redimidos, le pertenecemos. Póngalo ahí en comentarios. Y para que usted entienda todavía más todas estas implicaciones hermosas, para que entienda la magnitud de la redención que trajo Cristo Jesús, debe entender que la redención en la revelación neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento. A ver, los que se atrevan, pongan ahí en comentarios neotestamental, es decir, referente al Nuevo Testamento. La redención en la revelación neotestamentaria se erige, se construye básicamente sobre 3 palabras griegas. Y cada uno de estos términos griegos nos muestra una dimensión única de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estas 3 palabras griegas contienen el concentrado de las implicaciones de la redención de Cristo para nosotros, los que le seguimos, y son preciosas. Por ahí 3 palabras griegas, vamos a estudiarlas brevemente, cada una de ellas con sus implicaciones para que entiendas exactamente el impacto y la trascendencia de la redención de Cristo en aquellos que le seguimos. La primera palabra es agorazo. Agorazo, lo tienes en pantalla, escríbelo en comentarios, agorazo. Esta es la primera palabra griega que se nos traduce al español como redención. Y agorazo nos habla de la
compra mediante el pago de un precio, es lo que hemos venido hablando, la compra por medio del pago de un precio. Y el énfasis de esta palabra, escucha, es la compra que conlleva pertenencia. Es decir, te compro para mí. Mira, para que lo entiendas, vamos a Apocalipsis 5:9. Y Apocalipsis 5:9 encontraremos que esta palabra se asocia con la adquisición de un pueblo para Dios. Mira cómo dice ahí Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, se refiere a Jesús, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje, lengua y nación. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Escucha, el Cordero nos ha comprado para Dios con su sangre. Fuimos comprados, redimidos, agorazo por la sangre de Cristo. Es decir, le pertenecemos a Él. Agorazo es comprar para dar pertenencia. Él nos agorazó, Él nos compró para Él, nos redimió para Él, un pueblo para Dios. Escribe en los comentarios: le pertenezco a Cristo. Le pertenezco a Cristo. Aleluya. Mira cómo dice 1 Corintios 6:20. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Una vez más, implica comprar para pertenecer. Por cuanto fuimos, amados hermanos, escuchen. Por cuanto fuimos redimidos, en este sentido, agorazo, comprados a precio por la sangre de Cristo. Escuchen lo que dice este texto, todo nuestro ser le pertenece a Él. Todo nuestro ser le pertenece a Él. Fuimos agorazo, redimidos, comprados a precio de sangre para pertenecerle a Él. Y no solamente una parte de nosotros, todo nuestro ser le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios. Escribe en los comentarios: todo mi ser le pertenece a Dios. Todo mi ser le pertenece a Dios. Escucha, no solo nuestra devoción, sino también nuestra mente y nuestro cuerpo. Por tanto, amados hermanos, si le pertenecemos en espíritu, alma y cuerpo, cuidemos nuestra alimentación, cuidemos nuestro descanso, cuidemos qué hacemos con los miembros de nuestro cuerpo, cuidemos qué ponemos en nuestro cuerpo, cómo le vestimos, cómo lo adornamos, aun si le debemos poner tatuajes, pues no es nuestro cuerpo. Jesús lo agorazó con su sangre, lo compró, lo redimió para Él. Agorazo. Escribe ahí en los comentarios: agorazo, soy de Él. Escribe: agorazo, soy de Él. Aleluya. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 7:23. Ustedes han sido comprados por un precio. Por lo tanto, escucha, no se hagan esclavos de los hombres. Amados hermanos, por cuanto fuimos redimidos, es decir, agorazo, comprados a precio de la sangre de Cristo, no nos hagamos esclavos de los hombres. Le pertenecemos a Dios, no a los hombres. Has sido comprado por un precio, por lo tanto, escucha, dice el verso, no te hagas esclavo de los hombres. Y esto implica que el tiempo en nuestras vidas, los recursos, los talentos, no son nuestros, son de nuestro Señor. Le pertenecemos con todos nuestros recursos. No los debemos a nosotros mismos. Así es, ni a nosotros mismos nos debemos, ni a los hombres. No podemos hacernos esclavos de nadie.
fuimos agorazo, comprados por Él. En este sentido, somos esclavos de Cristo, no de los hombres. Es decir, le pertenecemos y servimos a Cristo, no a los hombres. Y esto se refiere Pablo, cuando una y otra vez se refiere a él mismo como doulos Christos, es decir, esclavo de Cristo. Él ha sido comprado por Cristo y ha pasado a ser su propiedad. Somos de Cristo, no somos del hombre, somos íntegramente en espíritu, alma y cuerpo, somos de Cristo, pues agorazo. Fuimos comprados a precio de sangre, fuimos redimidos a precio de sangre, fuimos agorazo a precio de sangre para pertenecerle a Él. Somos de Cristo, agorazo. Segunda palabra clave, escríbela no en comentarios, en tu libreta y envíala a tus moderadores para acreditar esta clase. Segunda palabra clave, agorazo. Acuérdate, tienes que mandar para poder graduar. Tienes que mandar para poder graduar. No se te olvide mandar palabras claves. Segunda palabra clave, agorazo. Bien, sigamos. Dije que había tres términos griegos, tres vocablos griegos que nos traducían como redención al español y que conllevan el contenido de las implicaciones de la redención por la sangre de Cristo en todos nosotros. La primera es agorazo. Ahora vamos con la segunda palabra griega que se nos traduce en español como redención. La segunda palabra griega es hexagorazo. Hexagorazo, escríbelo ahí en comentarios. Hexagorazo. Hexagorazo es parecida a la primera, que es agorazo, pero aquí se le añadió el prefijo ex a la palabra agorazo. Ahora es hexagorazo. Y es que ex significa, escucha, sacar, separar, poner a un lado. Y es que hexagorazo es usado para describir la compra, es decir, agorazo de un esclavo en el mercado público y sacarlo, ex, de la esclavitud a la libertad. Sacarlo de la esclavitud a la libertad. Hexagorazo. Sacar, comprado para sacar de la esclavitud a la libertad. Hexagorazo, escriben en los comentarios. Hexagorazo, de la esclavitud a la libertad. Nos compraron por la sangre y nos sacaron. Es como mover una cosa, ¿eh?, de un lado a otro. Nos sacaron de una posición de esclavitud a una posición de libertad. Esta palabra hexagorazo ocurre 4 veces en todo el Nuevo Testamento e indica siempre un buen resultado de la compra para libertad. Una de estas apariciones está en Gálatas 3:13. Y Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió, hexagorazo, de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que está colgado de un madero. Y después en el capítulo 4, verso 5 dice: para que redimiese, hexagorazo, a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Escucha, Jesucristo no solo pagó el precio rescatándonos del pecado, agorazo, fuimos sacados de la esclavitud y puestos en libertad, hexagorazo. Se nos declaró libres y adoptados como hijos. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Ya no solamente se me hizo libre para pertenecer a la familia de Dios, porque también se me adoptó. Que vamos a ver toda esa doctrina de la adopción en otras clases. Yo fui redimido, hexagorazo, comprado por precio de sangre para sacarme a libertad y ser hecho hijo de Dios. Escribe ahí en los comentarios: ya no soy esclavo, soy hijo. Ya no soy esclavo, soy hijo. Escríbelo ahí en comentarios. Ya no soy esclavo, soy hijo. Míralo cómo dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, o tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amigos, hermanos, somos libres del pecado. Consagremos nuestras vidas a Dios, vivamos para Él, prioricemos nuestro servicio a Él. No solo fuimos libertados para hacer cualquier cosa que querramos, no solamente fuimos libertados, decir, ya no soy esclavo, yo soy libre, ahora yo hago todo lo que quiero. No, amados hermanos, fuimos pasados de la esclavitud del pecado a la libertad de Cristo, somos hijos. Entonces, consagremos nuestra vida a Dios, vivamos para Él, prioricemos nuestro servicio a Él. ¿Cuántas veces hemos visto creyentes que han aceptado a Cristo y dicen haber encontrado a Cristo, pero siguen viviendo igual, como que, ¿para qué fueron libres entonces? ¿Para qué fueron redimidos? ¿Para qué fueron comprados? ¿Para qué fueron exagorazo? Fuiste trasladado a libertad, amado hermano, para consagrarnos a Dios. Somos hijos, para vivir vidas que le agradan a Él, para vivir para Él, para priorizar nuestro servicio a Él. Pues por cuanto somos suyos, estaremos con Él por la eternidad. Somos hijos, no esclavos. Es que leí en los comentarios, le pertenezco. Escríbelo ahí, le pertenezco. Y es que, como vimos, no le pertenecemos al hombre o a Satanás para que ellos hagan contigo como bien les pareciere. Ni siquiera, como dijimos, nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Los planes del hombre en nuestra contra no prosperarán. Las artimañas de Satanás no prosperarán. Fuimos comprados y apartados. Le pertenecemos a Cristo y somos esclavos de Cristo, no del pecado o del diablo. Somos hijos, somos libres, le pertenecemos. Exagorazo. Fui comprado, pasado de la esclavitud a la libertad para llamarme hijo y para servirle a Él, para agradarle a Él. Soy de Él. Aleluya. Pon ahí en los comentarios, aleluya. Gloria a Dios. Disculpen que yo me emociono, pues. ¿Cómo no me voy a emocionar? ¿Cuántos no se emocionan con tanta bendición? Gloria a Dios. Yo soy redimido. Le pertenezco. Su sangre se pagó para hacerme libre. Aleluya. Así que hemos visto dos palabras griegas que empiezan a definir todas las implicaciones de la redención por la sangre de Cristo, de la compra, de la liberación por la sangre de Cristo. Agorazo y exagorazo. Vamos a la última. La última palabra griega que se utiliza para traducirnos al español redención es litroó. Litroó. A ver, escribe en los comentarios, lo tienes en pantalla, litroó. Y esta palabra implica desatar o soltar. Escucha. Esta palabra expresa la redención, el rescate de un hombre que estaba dominado por una situación o un poder del que no podía liberarse por sí mismo. Expresa, pinta la fuerza de un dominio sobre una persona que estaba esclavizado, dominado por una situación o poder y que no podía liberarse por sí mismo. Escucha. Jesucristo nos libró de la servidumbre y de la esclavitud que teníamos del pecado. Esta servidumbre y esclavitud del pecado nos impedía vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Jesús por su sangre nos redimió, litroó, rompió las cadenas que nos impedían hacer lo que Dios nos pedía y nos redimió. Litro nos dio libertad para poder hacer lo que Dios nos pide. En Tito 2:14 leemos, quien se dio a sí mismo por nosotros para litro, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Escucha,
La redención no es meramente un rescate de las consecuencias del pecado, sino que nos libra de la esclavitud del pecado mismo. Cristo nos redimió de manera completa y efectiva. Puedes poner eso en comentarios. Cristo nos redimió de manera completa y efectiva. Escríbelo ahí. Cristo nos redimió de manera completa y efectiva. Estamos hablando de que la redención no solo nos libera, sino también nos transforma. La redención en su palabra litro griego implica que la redención no solo nos libera, pero nos transforma. Cristo no solo nos rescata, sino que nos separa y purifica para sí mismo. Esto lleva a la formación, amados hermanos, por parte de Dios, de un pueblo exclusivamente dedicado para Él. Aquellos redimidos por Cristo no solo son libres del pecado, sino que también son motivados por un celo o entusiasmo hacia las buenas obras. Escucha, 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 escucha. La evidencia de la redención se manifiesta en una vida que busca la santidad y sirve a los demás. Te lo repito, te lo repito. La evidencia de la redención se manifiesta en una vida que busca la santidad y sirve a los demás. La redención no solo nos salva del pecado, sino que nos lleva a una vida significativa en Cristo. Ahora, nunca te olvides que el precio de redención no es material o corruptible, sino la preciosa sangre de Jesucristo. Y esta verdad resalta la naturaleza única y eterna de la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ofreció su propia sangre para rescatarnos, para libertarnos, para poder ser transformados. Amados hermanos, el impacto de la redención es sobrenatural. Recordemos a Zaqueo, por ejemplo, un recaudador de impuestos, experimentó un cambio radical cuando Jesús lo encuentra. Zaqueo es rescatado de su vida centrada en la riqueza para una vida transformada y generosa. Zaqueo exclama después de haber estado con Jesús: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Esto es lo que hace un verdadero encuentro con Cristo. Esto es la implicación de la redención. Te rescata, te transforma, te santifica, te lleva a cambiar tus valores, tu manera de pensar. Ya no vives igual porque fuiste comprado a precio de sangre. Empiezas a pensar en lo que Dios quiere, no en lo que tú quieres egoísticamente. Wow. ¿Y cómo olvidar lo que pasó con Pablo, perseguidor de la iglesia? El apóstol Pablo experimenta una redención radical en su encuentro con Cristo. Su vida se transforma y pasa a ser el apóstol Pablo. De perseguidor de la iglesia al apóstol Pablo, celoso por las buenas obras y la expansión del evangelio. ¿Y te recuerdas qué exclamó allá? ¿Te recuerdas qué dijo? Él sabía muy bien que era redimido. Él citó: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero repetir el texto. Pablo manifestando su redención. Pablo manifestando que él es comprado a precio de sangre, que fue apartado, que le pertenece a él, que fue llamado a libertad, pero para servir a Jesucristo, y que fue llamado a ser transformado completamente como vivía antes. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por el cual me amó y me se entregó a sí mismo por mí.
Escribe allí en los comentarios, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Escríbelo allí en comentarios. Amados hermanos, es que fuimos rescatados para vidas transformadas, litro para buenas obras, somos litro, redimidos, comprados, libres del pecado para servir y vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Litro, libre del pecado para buenas obras, litro, redimido, comprado, libre a precio de sangre para buenas obras. Tercera palabra clave, palabra clave. Disculpen que me emociono. Yo no sé ¿cuándo están emocionados? No somos redimidos y todo lo que implica. Agorazo, exagorazo, litro, qué bendición. Pon tu tercera palabra clave, litro. Envíala a moderadores. Tercera palabra clave, litro, y le envías a moderadores. Concluyamos. Amados hermanos, la redención es una obra completa. Cristo nos compró por su sangre, agorazo. Nos compró para Él, exagorazo. Y finalmente nos libró completamente de la esclavitud del pecado, litro. Y esto último verá su completo cumplimiento el día que seamos llevados a su gloria. Hemos sido comprados, separados y completamente liberados para la obra redentora de Cristo Jesús por su redención. Así como dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por cuanto somos redimidos, amados hermanos, vivamos en gratitud, reconociendo el costo de nuestra redención y respondiendo con amor y servicio a nuestro Redentor. Buscando activamente la santificación como una respuesta natural a la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Pues un pueblo redimido no solo se abstiene del mal, sino que también se esfuerza activamente por hacer el bien. No, hermanos, la redención no solo es una teoría, una doctrina, una enseñanza, es una experiencia transformadora. Vivir vidas transformadas y celosas por las buenas obras es un testimonio poderoso de la obra redentora de Cristo en tu vida. Amigos y hermanos, que esta verdad de la redención nos transforme, nos inspire a vivir en gratitud y a compartir las buenas noticias de la redención con un mundo esclavo del pecado. Que Dios les bendiga. Soy Israel Ramírez.